Buenas tardes, empezamos la sesión del 11 de enero del 2024, que es la primera sesión del Seminario Internacional Leibniz en este nuevo año, y desearos lo mejor para vosotros y para todos en el año nuevo, y que veamos que el seminario sigue bien y seguimos trabajando sobre Leibniz y publicando cosas, y se va avanzando el proyecto de edición, que como ya he dicho en las sesiones anteriores, pues ya empieza a verse la primera claridad al fondo del túnel de que se pueda acabar la edición. Todavía está lejos y falta algún año, pero ya, en fin, parece que el proyecto pues se va a poder acabar, salvo que ocurriera algo muy inesperado o muy extraño, ¿no? Pero ya estamos en situación, ya os he dicho en algún momento, pues que ahora mismo estamos trabajando en el volumen 17A y 17B, que son dos tomos, y realmente, salvo dos volúmenes que están algo más atrasados, los otros 7 u 8 que faltan pues están ya bastante adelantadas lo que es la traducción, que es la parte pues más complicada, ¿no? Buenas tardes, Luis. Y por lo tanto, pues esto ya empieza a tener visos de que, en fin, se podrá acabar, aunque tarde todavía algún año, ¿no? Y por lo demás, pues bueno, tenemos una novedad, como he comentado anteriormente, y es que la sesión prevista por parte de Edith Velázquez, pues no ha sido posible hacerla, y entonces en su lugar la exposición la va a hacer Josué Campa, que como sabéis, pues es doctorando, está haciendo su tesis doctoral en Granada, en el programa de doctorado de filosofía en Granada, y ha estado aquí con nosotros en Granada bastante tiempo, pero ahora mismo está en México. Entonces su sesión la va a hacer, su exposición la va a hacer desde México, y gracias a la tecnología, pues eso en este momento es irrelevante, que esté en un sitio o en otro, porque se puede hacer igual, ¿no? Y eso, pues bueno, una de las cosas que hay que agradecer a la tecnología. Y sobre todo lo que hay que agradecer es a Josué Campa, pues que haya, con muy poco tiempo de preparación, pues ha accedido a hacer él una exposición de un texto que tiene ya preparado, y con eso pues vamos a tener la sesión de hoy. Al final haremos, como siempre, pues el sorteo de un libro entre los que estamos aquí reunidos, de uno de los volúmenes de las obras de Leibniz ya publicadas, ¿no? El tema que ha elegido Josué es realidad energética, de Leibniz a Freud, que tiene que ver en parte pues con el tema de su tesis doctoral, ¿no? Entonces, pues gracias, Josué, y cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias, Juan. Bueno, pues como bien dice, preparé rápidamente este articulito que se publicó en el 2021 en la revista, quizá ya muchos sí les llegó y participaron, de estudios del ITAM, y fue parte de la tesis que hice para la maestría. A mí me gusta mucho, pero la explicación suele ser muy tediosa, sobre todo la de Leibniz, porque no es tan dinámica como el joven Freud lo hacía. Entonces, me voy a pillar de algunas láminas y pues empiezo a compartir la pantalla. Um, un segundo.
Listo, ¿se ve bien? Ahora se ve. Vale. Bueno, se llama Realidad Energética Leibniz, de Leibniz a Freud. Quizá el eje de la conversación se pierde un poco porque la energía como tal de la que se habla es una energía que muy a principios a principios de la modernidad sobre todo, y lo recupera Freud, tienen un hilo en que la energía puede ser tanto entendida en objetos físicos, en estudios de física, como en objetos de neumática o de psicología, o de la mente o del espíritu. Entonces se habla de energía y sobre todo Leibniz propone dentro de su holismo que hay una relación tanto en los eventos físicos como en los eventos divinos, como en los eventos mentales. Y parte de esta idea se ve en Freud. Como pongo en alguna lámina, no es muy claro que realmente sea una influencia de Leibniz digamos, en la psicología alemana, pero sí tienen, bueno, con lo que les voy a leer, parece que sí hay demasiadas detallitos que podrían hablar de que realmente hay una influencia de Leibniz a Freud, y bajo ese entendido es que comienzo esta serie de hilaciones, ¿no? Bien, como contexto, si recordarán algunos que estuvieron las sesiones pasadas cuando expuse a Lamarck, este sería como una continuación cronológicamente de hacerlo. Fue primero este texto de Freud y después fue el de Lamarck. Pero más o menos este contexto está después del conflicto entre Newton y Leibniz sobre la concepción de ciencia, después que, como les comenté en la sesión pasada, eh, el evolucionismo representa muy bien esta misma disputa. Darwin representando el mecanicismo materialista y Lamarck representando a este tipo de empirismo que es muy, muy, muy severo, pero que ya que tiene digamos, una base, puede permitirse racionalizar de diferente manera y empezar a buscar el origen mm, ahora sí, el origen de las especies, el de dónde surge esta transformación. Y eso es lo que a mí más me llama la atención de la disputa desde Newton y Leibniz hasta Freud, porque después de que Darwin da el banderazo y comienza a, a, a representar la ciencia, lo hace dentro de digamos, dentro de una disciplina que no es de las disciplinas duras. Es un tipo de biología con un tipo de sociología en animales que tampoco está muy claro cómo se llama en ese tiempo. Y lo que logra hacer es que se tome por ciencia algo que normalmente no se tomaba o se dudaba que fuera ciencia. Y es a partir de matematizar cierta parte de la realidad y poder trabajar con ella, poder presentar datos. Una vez que Darwin presenta esto, pues el materialismo toma muchísima más fuerza. Además, está apoyado por la Royal Society, que le da, digamos, la aprobación completa, y surge este cientificismo de querer todos hacer una ciencia, que la sociología sea una ciencia, que la antropología sea una ciencia, que la biología lo sea, que el evolucionismo, tal, 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 o que las teorías sean científicas, o que tenga ese dote de ciencia. Y aquí es donde Freud, el joven Freud, todavía es el que ni siquiera ha publicado el trabajo sobre los sueños, es el jovencito, el que acaba de salir de la carrera y está buscando empleo y está buscando, todavía tiene esta pequeña ilusión de hacer ciencia de lo que trabaja, ¿no? Y, y sigue esta misma, digamos, dinámica de Darwin, que es buscar un contenido material que se pueda transformar en una medida matemática y a partir de eso, pues tratar de, pues, de trabajar, de hacer ciencia. Y este contenido material
en ese tiempo era un supuesto y era la neurona. Y esa neurona, pues es, al igual que como todo el cuerpo tiene células, pues esta neurona es la célula que está en el cerebro. Y trata de trabajar a partir de eso Freud y hacer un sistema o un aparato de cómo funciona y cuál es y suponiendo cuál es la función de cada tipo de neurona o si existe un solo tipo tal. Ese es el trabajo del joven Freud ahorita. Y pues ya, la cosa es que al final se topa con pared y se desentiende, ya no encuentra los requisitos que plantea el mecanicismo y lo abandona. En ese momento presenta una pequeña crítica, sobre todo en ese final del texto que se llama El proyecto de psicología, que es muy de alguien que está enfadado con que no puede lograr ese pequeño requisito final. Y está muy molesto y escribe un par de críticas al materialismo, al mecanicismo. Y después de eso ya empiezan los textos de interpretación. El de interpretación de los sueños, la interpretación de lo que dice, la interpretación del subconsciente, etc. Y esta interpretación para Freud, pues es más, digamos, a su modo, es la forma de la explicación en psicología, la explicación científica en psicología. Y obviamente esto es lo que para el Círculo de Viena y todos los demás críticos de la filosofía de la ciencia, pues no les pareció y no les sigue pareciendo en muchos casos. Eh, ¿Se ve esta nueva lámina? No, No. ahora. Vale. El esquema de esa exposición, como les decía, es un poquito tedioso porque la concepción científica de Leibniz en sí misma es muy amplia, muy tediosa, pero apoyándome de un par de artículos de Óscar Esquizabel, pues más o menos trato de presentar esta relación sobre la lógica ampliada, la combinatoria característica y la matemática universal, y algunas subramas o subdisciplinas que se les añaden y que le dan sentido a esta concepción científica. Y no olvidar que trabajo bajo el supuesto de que Leibniz influyó en los estudios de psicología en Alemania, y bajo esto se formó Freud. Es más o menos solo para no sacarlo, estoy trabajando bajo este supuesto. Luego, Freud frente al cientificismo es una segunda parte, y ahí vemos cómo esta formulación de la metapsicología en el proyecto de psicología es un intento por hacer a la psicología una ciencia y tratar de demostrar sobre todo cómo funciona el sistema nervioso. Y aquí el eje de esta relación entre Leibniz y Freud es la forma en que se aborda el problema de la comunicación entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Sobre todo resaltando que Leibniz sí lo intenta, y lo intenta mucho, tratar de encontrar a partir de varias herramientas y de varios contextos, esto que se cuantifica y sus cualidades pueden formar parte, o más bien pueden ser medidos desde una misma herramienta que a veces parece ser la matemática universal. Pero bueno, es más o menos este eje el que me lleva a tratar de encontrar una relación. Y bueno, al final es algo rápido las similitudes entre Freud y Leibniz, que es más un tipo de concepción científica de percepción de los autores, cuál es la percepción de este sujeto que quiere o que se ennecia en hacer ciencia de alguna forma. Y pues eso. Vale. Entonces, empezamos. Esta reformulación, en un principio, es tratar de analizar el paradigma científico que se presenta y remite a un pensamiento que busca rescatar intereses y concepciones ligados a la enciclopedia universal descriptiva, el papel de la metafísica, la ontología, la lógica, la matemática universal, la didáctica, y otros intentos de lenguaje racional y formalización de todas las ciencias.
Leibniz tiene múltiples dificultades y normalmente las relaciones son confusas. A estas, Oscar Esquivel intenta dar forma para fortalecer la coherencia del análisis de estas cuestiones. Podría decirse que el pensamiento leibniziano introduce una generalidad de la concepción científica, similar a los esfuerzos del Círculo de Viena, pero a mi parecer ampliada con la introducción de la metafísica y con el entendimiento de la formalización de un conjunto de ciencias generales que abarca tanto las ciencias exactas como las abstractas. Las intenciones de Leibniz son los ejes con los que escribió. Por ejemplo, formalizar una ciencia tal como Descartes pretendía, pero ampliando el margen de la ciencia y realizando una estructura más propia. En ese sentido, por decir, este cúmulo de conocimientos necesarios quiere analizar las ciencias y someterla a criterios de conocimiento aceptables. Oscar escribe, el ensamble y armazón de la filosofía primera de Leibniz estaba articulado por las relaciones formales, es decir, por las estructuras. Y tiene mucho sentido esto de hacer las estructuras, hacer los armazones de las ecuaciones, que es muy digamos, muy de lo que podría entenderse como el trabajo de hacer un cálculo. Tiene mucha relación con eso, hacer una herramienta, preparar, idear de qué forma te va a servir esa herramienta, va mucho con lo que estaba trabajando Leibniz por ahí de los 80s, 90s, cuando era este conflicto con Newton. Y sobre todo, pensando que lo que propone Leibniz implica ampliar el margen de las ciencias. Nos invita a ser Pitágoras y no a ser un pitagórico. Invita a crear y dar sentido a un teorema y no a duplicarlo en diferentes situaciones. O quizá eso es lo que se está tratando de obligar a sí mismo. Y es muy tangible los intentos por, en algún texto o en alguna época, tratar de hacer que su teoría dinámica coincida con la combinatoria o con el hacer ecuaciones para tratar de matematizar el movimiento de una forma o tratar de encontrar el movimiento en cosas que no son físicas, porque parte de su trabajo, como lo expuso Luis Antonio Velasco, era justo pensar en el éter, que muchos ya lo habían descartado, o pensar en el calórico, que también se había descartado, no era visible y simplemente, teóricamente, tendría que sacar digamos, sus matemáticas. Por eso tiene mucho sentido que intente hacer estas cosas, sobre todo basándose en la estructura. Ya el contenido de las ciencias tal cual es algo que no se podría, digamos, esperar. Podría ser cualquier cosa o podría estar mal, pero si la estructura tiene sentido y tiene todas las relaciones, toda la ciencia, sus relaciones están bien hechas, quizá tendría más fuerza. Y bueno, para esto presenta por lo menos estas tres que resalto en los textos de Oscar, que son estos que tenía aquí, el cálculo, ontología y metafísica, el proyecto ontoteológico de Leibniz, que está en una revista de Chile, me parece, y el de combinatoria y matemática general, una relación compleja, que está en este libro de Nova Leibniz de las actas del tercer congreso de Leibniz en Brasil. Y resalta estas tres que tengo en negro, la combinatoria característica, la lógica ampliada y la matemática universal. Como estas ciencias o estas líneas de conocimiento que son más, digamos, las más amplias y las que al relacionarse con otro tipo de ciencia se complementa y permite que fluya un poco más. En este esquemita no está tan, digamos, tan exquisito como lo presenta Oscar. Yo lo puse más a como me acomodó dentro del trabajo, lo que yo escribí en el trabajo, y más o menos
se divide en estas pequeñas partes. La combinatoria característica, que es la que más se relaciona en estos artículos de él, es sobre todo la búsqueda de los lenguajes particulares en la ciencia que apelan a la cantidad, y su ampliación contempla el análisis de los objetos de naturaleza cualitativa. Nuevamente, no se concreta, pero es un intento en el que da muchas definiciones y muchas formas de ver esto de hacer una ecuación y llevarlo al lenguaje, que parece tener bastante sentido. Después, esa misma combinatoria se entiende como una ciencia de las ciencias, una ciencia de las formas generales o de las estructuras puras. Pero cuando se junta con la lógica ampliada, nos dice Oscar que se puede hablar de una ciencia general. Y esta ciencia general se entiende como metaciencia, que nuevamente le da sentido a toda la estructura, pero no necesariamente dicta el contenido. Ya entre la combinatoria característica tiene mucha relación, obviamente, con el enciclopedismo, que era una de las artes que Leibniz trabajó mucho y que trató de dar, digamos, una fórmula de cómo hacerlo, cómo llegar a la delimitación de una palabra, a la delimitación de un concepto. Y la dinámica y no, sobre todo el arte general de la invención está muy cerca de la lógica ampliada, porque eso nos permitiría, eh, bueno, ahorita lo leo eh, con más calma, permite que eh, encontremos formas de llegar a esas cosas que podrían no entenderse como algo matematizable. Y la dinámica entra dentro de esas cosas esas disciplinas que tienen elementos que se encuentran tanto en el ámbito abstracto como en el ámbito material o en el ámbito visible. Y por eso tiene más o menos ese lugar. No es que sea tal cual ese su sitio. Pero bueno, esta lógica ampliada lo que hace es relevar a la ontología dentro de la metafísica, entendiendo que la metafísica, quizá que esté rescatando Leibniz, es esta metafísica más mitológica en la que se tiene un estudio del ente en tanto que ente y del estudio de Dios. Y la lógica ampliada releva la ontología en el estudio del ente en tanto que ente. Y de cierta forma permite que se pueda estudiar pues todos los entes, los entes que se entienden como materiales y los que se entienden como abstractos. Quizá esa era la visión o la intención de cómo estudiar ahora eh, cómo cómo se darían los estudios de metafísica a partir de, y esto se representa muy bien, sobre todo en la relación con la matemática universal, cuando no solo no solo se utiliza la matemática como una herramienta, sino que ya está dictando o pretende ya dictar todas las cualidades como una forma medible a su entender y responder tanto al principio de razón suficiente, al principio de armonía, como al principio de no contradicción. Esa termina siendo un trasfondo en que ya si se añaden los principios, aparte de que obviamente hay que tratar de encajarlos, tendrían que responder. Y Oscar lo pone muy bien, la disputa entre el principio de razón suficiente y no contradicción eh, está todo el tiempo, pero con esta reformulación de la ciencia, parece que necesitan ser flexibles estos principios, aunque Leibniz no lo haya aceptado, pero sí se podría de cierta forma, por lo menos, suponer que se relacionan a puntos en que podríamos decir que no tiene ningún sentido. Y bueno, aquí la didáctica es una de las definiciones que más me gusta, cómo las pone Oscar, o cómo la rescata de los textos de Leibniz, porque es, uy, porque es básicamente, él
la disciplina que tiene por finalidad dirigir los hábitos o facultades del espíritu, es decir, la memoria, la invención y el juicio, a las que se añade la metodología o el arte del orden. Yo ahorita en el trabajo de doctorado, una de las cosas que pretendo tratar de relacionar es que la voluntad divina también es un algo que se mueve, es yo lo veo como fluido, como algo que posee la cualidad de la fluidez o la capacidad de fluir. Y esta noción de didáctica a mí me gusta mucho porque tiene sentido, el movimiento también se ve ahí, también hay movimiento dentro de las cosas abstractas y por lo menos antes de la termodinámica, sí se puede llegar a trabajar un poco esa concepción holística de la dinámica y de la didáctica. Pero bueno, cuando la combinatoria característica y la matemática universal se juntan, bueno, se relacionan, se puede entender una ciencia de la cantidad y de la cualidad, o una ciencia de la cantidad y la estimación, que, digamos, esta estimación habla ya de una matematización bajo teorías, no tanto sobre, digamos, no tanto sobre datos que podría entenderse bueno, que podrían entenderse otras nociones matemáticas. Y me da sobre todo la palabra estimación, me da cierta sensación de que no necesariamente está hablando de datos, sino que se puede hablar de sí lo que es una cualidad y llevarlo a una herramienta como que es tal cual como es la matemática para Leibniz, tendría mucho sentido de que se pudiese lograr. Y bueno, entonces leo rápidamente algunos pedazos de esta concepción de ciencia. Entonces, bueno, parece que esta combinatoria característica es una ciencia característica ampliada. La ciencia característica se enfoca en la formalización del lenguaje, pero si se ve de una forma ampliada, añadiendo la ciencia combinatoria, comienza a aplicar el cálculo simbólico propio de la algoritmetización del lenguaje, es decir, a idear de forma abstracta las estructuras. Ya no se enfoca únicamente en el cálculo simbólico general, sino que se aplica a los conocimientos humanos y empieza a trascender el estudio propio de la ciencia de las formas o estructuras de la combinatoria. Esto no solo se dirige a un lenguaje racional, sino que se centra en un paradigma de ciencia formal y abstracta, pues al añadir el entendimiento de la lógica ampliada, cabe contemplarla cabe contemplar todo el universo formal de la ciencia. Y bien, ahí se puede ver que Leibniz parece reunir una serie de ciencias que en su reconfiguración adoptan dimensiones propias de un mundo en que puedan ser contempladas. Por ejemplo, la teoría dinámica, en que la fuerza monádica corresponde tanto a la teología como a la metafísica, la ontología, la física, la psicología, etc. Esto nos provee de digamos, de un holismo en que un golpe físico, un puñetazo en el hombro, puede ser algo que llegue a la conciencia, que es ya un ente completamente abstracto, bueno, una cosa completamente abstracta. Dentro de este planteamiento permite que algo físico dañe la mente, no el cerebro, sino la mente. Y es algo que después Freud entiende como trauma. Si algo Freud entra al juego de solamente trabajar con los estímulos físicos, pero tratar de relacionarlo con una entidad como es la conciencia o la mente. Y como parte del materialismo lo exigía, necesita pues hablar de que
un evento físico, un evento externo al cuerpo, se haga interno y después se haga, digamos, digerible para la mente. Y esta relación, tanto en Leibniz como en Freud, es lo que llamé al principio de la búsqueda de la comunicación entre lo cuantitativo y lo cualitativo, porque ambos cuentan con las herramientas o se inventan ciertas herramientas y las argumentan y las justifican, y al final, pues cada uno obtiene ciertas resoluciones que no terminan más que en una crítica al mecanicismo. Bien, la intención de Leibniz de actuar de forma enciclopédica también se encuentra, y es la forma de expresar, sí, la manera de expresarse, esto es, estudiar las palabras e imponerles las limitaciones necesarias. Esta forma de trabajar lleva a que su búsqueda, a la búsqueda por referir las diferencias o especificidades de las ciencias usando una teoría de la definición. Oscar anota, las definiciones cumplen un papel análogo a las ecuaciones en el análisis geométrico. Y es lo que les venía anunciando con la combinatoria característica y la lógica. Tan sirve el cálculo en matemáticas que el hacer cálculo, no el hacerlo, no el tener el cálculo y aplicarlo, el hacer el cálculo, el tratar de hacer ese ejercicio, o como lo pone en varias partes, el arte general de, es lo que lleva a ver que se puede ampliar este margen de particularidades y llevarlo a otro ámbito más abstracto quizá, o más, sí, sobre todo más abstracto, para no tratar de mezclar con la metafísica. Y bien, pues bien, esta misma postura aparece nuevamente en la concepción de la matemática universal, aunque con una amplitud diferente, tal vez como Platón en su academia. La idea de metafísica matemática, matemática ampliada, se apega a la ideación de estructuras, de formas, no ya solo de una recopilación académica de fórmulas que se repiten y se proyectan en la realidad para saber la longitud de una sombra. Estudiar la relación entre característica combinatoria, como el proyecto de la lengua o estructura racional y universal, cuyo fin, cito a Oscar, esa característica y combinatoria es el proyecto de una lengua o estructura racional y universal, cuyo fin es extender la potencia del método matemático a todos los dominios del razonamiento humano. Eso nos lleva a un entendimiento de ciencia de los lenguajes de la ciencia, o una ciencia de la semiótica, encargada de sistemas simbólicos. De este modo, la matemática forma parte de estos lenguajes particulares de la ciencia, los que tocan lo referente a la cantidad. Esta característica ampliada como ya no solo un lenguaje específico, sino como ciencia general, dice Oscar, de la que dependen las ciencias como sistemas simbólicos, una especie de metaciencia. Aquí explica más o menos la combinatoria y empieza por mencionar el marco de diseño del arte general de la invención, a comparación del análisis algebraico, cuyo objeto es el tratamiento de las ecuaciones que remite a cantidades. La amplitud que adquiere la característica con la combinatoria apela a un mayor número de clases de análisis con un mayor alcance que la operación con cantidades. De este modo, el margen contempla el análisis de las relaciones y conexiones entre objetos de naturaleza cualitativa, de la misma manera en la que las ecuaciones algebraicas lo hacen con las cuantitativas. Pues bien, a esta combinatoria característica que ya tiene o ya está cerca de la relación del arte, de la invención, y forma parte de esta ciencia general, es decir, cerca de la lógica ampliada, nos hace ver que en su relación con las otras ciencias resalta como la ciencia de las formas. La ciencia general se identifica con la lógica ampliada, que a su vez está de cierta forma subordinada al lenguaje simbólico de la característica. Es evidente, como dijimos, que la intención de Leibniz, que presentamos como guía de esos esfuerzos, persiste en una complicada correlación de las distintas ciencias.
trata de buscar un paradigma científico en que podemos encontrar, como en los intentos positivistas del siglo XX, elementos de discriminación de las ciencias, así como límites y estructuras generales o puras que le sirvan de base. No se aleja de la metafísica, sino que la asimila, exigiéndole rasgos más objetivos como su racionalidad, que es lo que al final de uno de los textos de Oscar trata, eh, pone, si aquí lo encuentro se los digo. ¿Acaso la metafísica no requiere también de principios necesarios, es decir, conectados con el principio de no contradicción? Más o menos va por esa línea la argumentación de Oscar y obviamente lo que trata de ver en Leibniz, en esta reformulación de la ciencia. Bien, si aún tengo un poco. Vale, entonces, más o menos esa es en dónde se encuentra este tratar de hacer ciencia. Vale, pues este proyecto de Leibniz consiste en buscar una adecuación ontoepistémica en la que el mundo, una vez añadidos elementos metafísicos como las mónadas o Dios, o en este caso también la conciencia, pertenezca y funcione dentro de una concepción científico-filosófica, una concepción mucho más enriquecedora que la mecanicista materialista, que concierne específicamente a explicaciones matemáticas. Una cita de Leibniz, en fin, la especiosa general, la combinatoria característica, adopta miles de modos y el álgebra no tiene más que uno. Bajo esa idea se plantea lo limitado que podría ser el mecanicismo, que utiliza a la matemática como el eje de todas sus, digamos, de todas sus argumentaciones de forma general. Bien, esta matemática universal se ha convertido en una versión bastante extendida, según la cual la matemática se identifica con el proyecto de característica y por lo tanto de la combinatoria, entendida como un cálculo lógico generalizado, especialmente en su versión del lenguaje racional. Pues bien, desde mi punto de vista se observa que esta relación ampliada entre la combinatoria y la matemática, pese a verla Esquivel como conflictiva, realmente explica las intenciones de Leibniz respecto al alcance de la concepción científica. En efecto, para el filósofo, la comprensión matemática responde a estas formas de ver la ciencia como la ciencia de la cantidad y de la cualidad, y a la posición y el alcance ligado de la combinatoria, que está estrechamente ligado al problema del objeto de la matemática universal. Pero, como habla Javier Luna Leal sobre Leibniz, esta idea es de un inviolable empirista y un racionalista iconoclasta. A mi parecer, responde la intención de integrar lo referente a un estudio de la cantidad y de la cualidad, y a la consideración de las ciencias especializadas que formulan estos estudios. Por ejemplo, la fuerza monádica, cuya amplitud abarca la existencia de las mónadas, los cuerpos físicos y los hechos psíquicos, todos tocados por una misma llamada fuerza, pero con distintas intensidades, unas muy, muy distintas, pero que dentro de su esquema es posible. Bien, Oscar se refiere a la matemática como una ciencia de lo que se concibe con la imaginación, abarcando así tanto la cualidad como la cantidad. Responde no solo a la crítica a la limitación newtoniana, sino al tránsito de un estudio meramente material o cuantitativo a un plano de lo cualitativo o abstracto, que propicia un estudio más adecuado. La proyección de los cálculos terrestres a los celestes forma parte de un uso inadecuado de la imaginación. Esto suele ser una crítica que se le hace a Newton al tratar de no implementar más herramientas más allá de la matemática para realizar, para dar resultados que no están cerca de él. En ese caso, la proyección que hace
de los objetos celestes en papel, en matemáticas de escritorio, no se correspondería y llegaría a ser más bien una imaginación inadecuada que una observación matemática o una observación de un fenómeno físico. Después ya la lógica empleada como esta forma que sustituye a la ontología dentro de la metafísica y sobre todo la amplitud general de una concepción científica leibniziana que presentada por Oscar queremos mostrar y relacionar con la pretensión de Freud de formalizar una psicología como una ciencia adecuada en su tiempo. Bien. Bueno, entonces, más o menos, esas son el margen de la reformulación de la ciencia. Y como les advertía, es un poco tedioso y muy enredado, pero suelta o te permite ver ciertas conexiones, que son más o menos las que muestro en la lámina, que sí tienen más constancia dentro de los textos y las cartas de Leibniz. Y bueno, pasamos a Freud. Está más o menos separado entre estas 4, 5, 6, 6 partecitas: la tradición alemana, el proyecto de psicología y metapsicología, el materialismo mecanicista del cientificismo en Freud, las ideas rectoras de Freud, las ambiciones de Freud y el lenguaje simbólico que presenta para hacer su teoría del funcionamiento psíquico. Este primer punto de la tradición alemana es donde pues trato de preguntar si realmente esto de postular la expansión del pensamiento de Leibniz fuera de la filosofía con respecto a la postura científica, sí tiene sentido, o esta tradición alemana de la psicología ya estaba completamente dispuesta dentro de una postura newtoniana o mecanicista, la que pues se reconocía como la más acertada y científica. Esto es, bueno, lo mantengo en el supuesto. Para mí, Leibniz influye mucho, sobre todo digamos, en el fondo de los métodos o de las intenciones de la psicología, o del el saber a qué se refiere la psicología. Ahí sí se encuentra perfectamente alguna influencia de Leibniz. Pero la distancia no me permite hacer más allá que estas analogías o este acercamiento que parece, desde lo que les digo, a mí me parece muy, muy, muy cercano. Pues bien, en este proyecto de psicología encontramos el primer intento freudiano de concebir una ciencia psicológica, mejor conocida como metapsicología. Este esfuerzo pretendía cumplir los requisitos finales del siglo XIX con respecto a qué es ciencia. Dicho de forma breve, las reflexiones sobre lo que fuera la ciencia era el equivalente al mecanicismo materialista newtoniano, pero tras la publicación del Origen de las especies, la metodología darwiniana dio un fuerte impulso a las ciencias, en especial a las conocidas como ciencias humanas, que aspiraban a conquistar un estatus matemático y a encontrar reducciones que se emparejaran con las ciencias más consolidadas como la física o la química. Freud trazó que esos elementos y aborda situaciones que competen a las necesidades científicas del mecanicismo materialista como del empirismo racionalista. En la inventiva freudiana se trasluce una fuerte disputa por concebir y acomodar los elementos materiales y neumáticos de la neurología, con vistas a materializar la metapsicología que deseaba. No nos detendremos al análisis de la metodología, pero esta concepción científica, puesto que esta concepción no es la prioridad. Sin embargo, adelantando un poco las conclusiones, nuestra impresión es que la experimentación de Freud, la terapia y otros elementos de su psicología proceden del desánimo que le causó no haber podido concretar su proyecto de una ciencia psicológica. Ya en el primer párrafo del proyecto de psicología se presenta una de las más grandes disputas que ha existido,
El propósito de este proyecto es brindar una psicología de la ciencia natural. Este nombre de ciencia natural se empezó a dejar de usar entre 1830 y 1860 porque Webel dirigió una campaña para separar la filosofía de la ciencia y la ciencia, o la filosofía natural y la ciencia. De hecho, fue el precursor del afán después de este afán surge El origen de las especies en 1860 y simplemente digamos, eh, cayó en tierra fértil. Y se pudo lograr esta idea de el cientificismo que les hablé antes, que es el deseo por formalizar una rama de estudio y convertirla en una científica. Es todo el chiste al final del día, pero es mucho más profundo el problema. Al darse Freud a la tarea de convertir la neurociencia en metapsicología, pasó por un desarrollo amplio en su metodología, pero la base que fundó contemplaba las neuronas como un supuesto material. El término neurona, antes de tener el significado que tuvo a partir de 1897, designa a ciertas células que conforman el cerebro, pero que no habían podido observarse. Para Freud era un supuesto, un elemento mecanicista que daba sustento a su teoría. Era aquello que se movía en la materialidad del cerebro y daba lugar a los fenómenos observables. Lo anterior debe tenerse en cuenta al saber que dentro del mismo primer párrafo del proyecto se dice que construir una psicología como una ciencia natural implicará presentar procesos psíquicos como estados cuantitativamente comandados de unas partes materiales comprobables, con la intención de volverlos intuibles y exentos de contradicción. Para tales objetivos se tomará por guía dos ideas: la diferencia entre la actividad y el reposo, según la ley general del movimiento, y suponer las neuronas como partículas materiales. Ambas ideas serán las intenciones que buscaremos explorar a continuación. James Strachey, que es quien ordena el proyecto y quien, digamos, lo edita, dice de Freud que dos ambiciones lo atormentan. El primero, averiguar qué forma cobrará la teoría del funcionamiento psíquico si se introduce un enfoque cuantitativo, una especie de economía nerviosa. Y segundo, extraer de la psicopatología aquello que pueda ser útil para la psicología normal. Ciertamente hay un correlato más cercano entre incorporar lo cuantitativo a la psicología y las ideas rectoras de las que habla Freud, pero la ambición de desenredar el origen de las psicopatologías y encontrar una psicología normal es quizá el punto más alto del pensamiento freudiano en este momento y es la intención básica de estos intentos de metapsicología. Freud también, antes de eso, espero que sí quede claro esta clara que desde el principio Freud sabe que lo cuantitativo no necesariamente va a poder ajustarse a la psicología o a la neurología como él había estudiado, pero añadiendo estos elementos como la ley general del movimiento, que digamos es un tipo de reducción o un tipo de relación con las ciencias como la física, y aparte este supuesto material que es necesario para seguir para seguir las formas después de Darwin. Entonces, es consciente de lo difícil que va a ser añadirlo, pero está de cierta forma animado, creyendo que esperanzado en que esta teoría del funcionamiento psíquico sí se logre. Y esta economía nerviosa se acaba entendiendo como economía energética y es básicamente lo mismo. Aquí al lado está el lenguaje simbólico de Freud. Ahí la Q significa cantidad, como una magnitud del mundo exterior, QN, cantidad como una magnitud intercelular. La Phi se refiere al sistema de neuronas pasaderas, Psi al sistema de neuronas impasaderas, Omega al sistema de neuronas de percepción
que es la que está más cerca de la conciencia, y debajo, pues esas no las utiliza tanto, que es la percepción, la representación y la imagen motriz. Esta economía nerviosa implica, o esta economía energética, habla o entiende que de alguna forma los eventos externos se convierten en eventos internos a nivel intercelular, y las células que se encargan de este trabajo son las neuronas. Bueno, adelanto rápido esto, la Phi y Psi son las que se encargan de hacer que el cerebro sea capaz de recibir o de analizar un evento físico. Entonces, cuando llega al cerebro, es cuando se da cuenta Freud que la conciencia pareciera no adaptarse a este tipo de cantidades de la forma que lo haga. En teoría no se podría. Y se inventa o supone un tipo de neurona omega. Y esta neurona, de alguna, bueno, no de alguna forma, a partir de un evento que se llama el periodo, diluye completamente esta energía y la hace asequible para la conciencia. Ese es a grandes rasgos por qué este tipo de economía nerviosa o este querer utilizar la ley general del movimiento tiene que ver con las neuronas y tiene que ver con objetos o con materias que no necesariamente lo entienden, pero como quiere hacer su metapsicología, se mete en este problema y a partir de eso pues ya tiene bueno, pues su clarificación. Y ahora trato de explicar cómo funciona según Freud. Desde el principio, Freud liga la cantidad fluyente de los estados psicopatológicos y entiende que estas cantidades están en juego al momento de presentarse estímulos, sustituciones, conversiones y descargas. Esos estados de la psique se relacionan con la teoría de la economía energética, por tanto, es necesario explicar cómo sucede. Freud explica que estas cantidades deben ser detenidas o alivianadas dentro del sistema neuronal. Para tales efectos, postula el principio de inercia, mediante el cual las neuronas descargan esta cantidad. Al entenderse la descarga en el sentido de volver aptas las cantidades de energía para el delicado sistema nervioso. Para esta descarga se presentan dos primeros tipos de neuronas, las neuronas Phi que se denominan pasaderas, y la Psi, que son impasaderas. Estas células cancelan la recepción de Q y QN. Las primeras son las cantidades del exterior y las segundas del interior, es decir, las cantidades que son tanto de los órganos como de las cantidades percibidas. Se entiende que fueron externas y ahora son aptas para el sistema neuronal. Para tales esfuerzos presenta las barreras contacto. La teoría se centra en la existencia del protoplasma, una sustancia dentro de las neuronas que de alguna manera convierte las cantidades externas o algo más apto para la conducción interna. Esta teoría forma parte de la explicación de la memoria, que tal como dice Freud, es algo que debe ser atendido por cualquier teoría psicológica. La explicación de la relación entre memoria, las barreras de contacto y las neuronas es la siguiente. La memoria es posible porque las neuronas tienen la capacidad de ser afectadas y poder regresar a su estado original, es decir, de recibir una energía manejable que no dañe el sistema neuronal, algo que se logra con la cualidad de las barreras contacto. De este modo, las neuronas quedarían influidas, mas no dañadas, y están listas para excitaciones nuevas, lo que abre el paso a un campo libre donde puede darse los caracteres generales de la memoria. Las neuronas sí, tienen la cualidad de ser pasaderas para dejar pasar la cantidad, la QN, es decir, una versión más liviana de Q. Por su parte, las neuronas Phi apenas dejan pasar las cantidades QN, sean las provistas por Phi o las que se originan de estímulos endógenos, o sea, del funcionamiento del cuerpo, del funcionamiento del cuerpo, como el hambre, el sueño, la temperatura, etc. Aquí surge el término facilitación, usado para explicar este movimiento de cantidades entre los sistemas neuronales. Pues bien,
Eh, es importante que esta explicación, es importante esta explicación porque al ser tratadas magnitudes de impresión, se pueden llegar a pensar en el dolor y por intermedia al trauma. Esto es un poquito más, un poquito. Luego Freud habla de la biología, del sistema nervioso que recoge los estímulos del entorno y descarga las excitaciones endógenas generadas. Este hecho fuerza la idea de que realmente hay un sistema de neuronas que no es un invento. La anatomía les sirve para localizar la sustancia gris espinal, la encefálica y el encéfalo, es decir, las partes del sistema neuronal dispuesto por Freud. Con respecto a la física, observa el pensador alemán la existencia de las grandes cantidades de energía, así como de masas en movimiento que se propagan. La física se basa en el flujo de energía de sistemas de neuronas, pues funcionan según la ley general del movimiento. En este punto, a Freud le queda por explicar lo más difícil: cómo estas cantidades terminan siendo de una magnitud tan inferior, apta para el sistema neuronal. Freud acude a la histología de su tiempo, que abre la posibilidad de que se produzca un flujo entre las terminaciones y las conexiones de neuronas, phi y psi, de modo que en que se puede explicar la teoría freudiana, lo que se refiere de la forma más verosímil posible. Después presenta estos tres problemas: el problema de la cantidad, el problema del dolor y el problema de la cualidad. Pues bien, Freud acepta que no tiene conocimiento de la magnitud de los estímulos, sin embargo, adopta otro supuesto: que esta cantidad, esta QN, sea de magnitud baja dadas las barreras de contacto, lo que facilita la explicación. Con esta aseveración queda salvada la identidad de la naturaleza de las neuronas phi y psi y explicada biológica y mecánicamente su diferencia con respecto al carácter pasadero. Pues bien, esto es un reduccionismo dentro del en el método mecanicista, pues las ciencias deben ser reducidas a ciencias más asentadas, solo que esta disputa mecanicista llevará a un problema al tratar a la conciencia y a su naturaleza. Pero antes habla un poco del dolor. Este dolor es entendido como la forma de violentar el sistema físico. Una vez que entra un golpe muy duro físico o mental, lo que pasa en las neuronas y en la memoria es que se dañan, y este daño produce una cicatriz, y esta cicatriz es un trauma, y suficientes cicatrices o traumas producen una patología. Digamos, incluso se podría entender que un daño neuronal es una serie de cicatrices en el cerebro, y por eso el sujeto experimenta ciertas patologías, o de esa forma se podría explicar. En ese sentido tiene mucho, digamos, mucho sentido todo lo que trata de hacer Freud. Y bueno, ya solo añadir que este sistema de neuronas tiene la más decidida inclinación de huir del dolor. Por eso sería, digamos, parte de el por qué existe este sistema. Y bueno, el problema de la cualidad. Freud introduce la existencia de la conciencia. Según explica, la conciencia ignora los supuestos de la cantidad y las neuronas. Cito, hemos abordado los procesos psíquicos como algo que podría prescindir de esta noticia por la conciencia, como algo que existe independientemente de una conciencia. La conciencia no nos proporciona una noticia completa ni confiable de los procesos neuronales, que tienen que ser considerados en primer término como inconscientes y deben ser inferidos. Esto le sirve de preparación para postular las cualidades, que son percibidas por la conciencia y descritas como sensaciones que son algo otro, dentro de esta gran diversidad, y cuya alteridad es distinguida según nexos con el mundo exterior. En esta alteridad existen serias semejanzas, etc. Cantidades no las hay aquí de verdad. Termina la cita. Se trata de una referencia, quizás algo diluida, de la ciencia combinatoria. Freud piensa que el origen de estas cualidades no es objeto del estudio que realiza, pero, en todo caso, no pertenecen al mundo exterior, pues al estar la psicología apegada a la ciencia natural,
Afuera solo existen masas en movimiento. Todo lo anterior significa que la conciencia se encuentra en pisos superiores al sistema de neuronas y de algún modo forma parte de este. Freud analiza las cualidades con respecto a las capacidades de Phi y Psi y constata que en dado caso, Psi forma parte del proceso psíquico de reproducción y rememorización, pero que carecen de cualidad. Por ende, debe existir otro tipo de neuronas, las nombradas omega, que se excitan con la percepción, entendida como elemento consciente. No están ligadas a la memoria y tienen un origen inconsciente vinculado a la cantidad. De esta forma, sin hablar de distintas naturalezas, las neuronas omega son la muestra de que el sistema neuronal es capaz de mudar la cantidad en cualidad, al igual que hace Phi para Psi y Psi para las cantidades menores que necesita omega. Y esto de forma, bueno, los hace más útiles al final del día. Y bueno, ya para llegar a la conciencia, les hablaba del periodo, que simplemente es algo que utiliza para el flujo de movimiento que disminuye la cantidad de energía, lo que nos recuerda los problemas de conservación de la energía del mecanicismo y de la modernidad. Bien, como vemos, Freud conserva las ideas de Newton sobre el movimiento y el desgaste de la energía, pero al llegar a la conciencia y a esta parte final ya del texto, podemos encontrar que Freud escribe: solo mediante tales supuestos complicados y poco intuibles he conseguido hasta ahora incluir los fenómenos de la conciencia en el edificio de la psicología cuantitativa. Esa declaración que lleva al punto central de este trabajo con respecto a la relación de Freud y la ciencia de su tiempo, pues, como mostramos, hay grandes debates entre las concepciones científicas, surgidos desde la disputa entre Leibniz y Newton. Pero aquí vemos que Freud procura un desarrollo amplio que Leibniz impulsaba, pero en condiciones newtonianas. Estas dificultades vuelven evidentes los problemas que presentaría el mecanicismo y sus necesidades materiales sin una exploración racional más extensa. Esos problemas causaron el desánimo de Freud, que escribe: según una avanzada teoría mecanicista, la conciencia es un mero añadido a los procesos fisiológicos psíquicos, cuya ausencia no cambiaría nada en el decurso psíquico. Según otra doctrina, la conciencia es el lado subjetivo de todo acontecer psíquico y es, por tanto, inseparable del proceso anímico fisiológico. Freud estaba al tanto de las disputas al grado que formuló una oposición intelectual al mecanicismo, en forma semejante a las posturas de Mach y Einstein. Encontraban en el mecanicismo serios problemas ontoepistemológicos, pues no solo observaban las dificultades que vimos, como la proyección newtoniana, sino que además el tratamiento de lo abstracto y otros elementos cercanos a la metafísica los llevaron a acercarse a la filosofía leibniziana de Leibniz, que es de cierta forma más asimilable a la teoría de la relatividad. Con todo, Freud mantuvo una postura deliberadamente ajena a estos problemas, pues como explica Sohn, para el psicólogo alemán la idea de interpretación formaba parte de su concepto de explicación, al contrario que el mecanicista. Al ser esa la postura freudiana, podemos explicar las críticas posteriores al psicoanálisis, que, aunque continuó su desarrollo cercano a la ciencia, no fue aceptado por los científicos y filósofos de la ciencia. Al hablar de la conciencia en el marco de la disputa entre el empirismo y el mecanicismo, el joven Freud escribe: entre ambas posturas, aquí lo que supongo es la postura completamente mecanicista y la tradición alemana, que, como supongo, está influida por Leibniz, se sitúa la doctrina aquí desarrollada. Conciencia es aquí el lado subjetivo de una parte de los procesos físicos del sistema de neuronas, a saber, de los procesos omega. Y la ausencia de la conciencia no deja inalterado el acontecer psíquico, sino que incluye la ausencia de la contribución del sistema omega. De este modo vemos que el joven Freud ejecuta las intenciones, pues más que nada sus propias intenciones, y cabría preguntar si éstas se acercan a las intenciones de la concepción científica de Leibniz. Pues bien, podemos ver la ambigüedad y los problemas que Leibniz presentó
en su inmensa tarea, pero también la influencia sobre la concepción de la ciencia, el estudio de la mente y las ideas de la combinatoria característica, como el uso del lenguaje, el estrechamiento entre ciencias para unificarlas y relacionarlas. De igual modo, los conceptos de cantidad y cualidad forman una parte importante de las ciencias, como la psicología, pero tienen un correlato en el intento por unificar ontoepistemológicamente las ciencias en una ciencia general que abarque todas las estructuras científicas. Y bueno, ya para terminar, ya este es muy de mi parte y encuentro yo la relación en cómo Oscar Esquivel ve los intentos de Leibniz y cómo Bettelheim ve los intentos de Freud. Por un lado, Oscar, respecto a la lógica y el cálculo, a la relación de estas, habla que en el sentido más benigno apunta al optimismo moderno relativo al progreso intelectual, moral y físico del hombre, y sobre la fusión de combinatoria y característica, que su finalidad es extender la potencia del método matemático a todos los dominios del razonamiento humano. Por su parte, lo que animaba a Freud era tanto la aspiración científica como el deseo de facilitar, mediante el conocimiento y dominios de nuestras pulsiones, el acceso a una vida más humana. Yo lo vería, bueno, como lo intento ver o como lo intento trabajar, es una forma bastante diluida de cómo un pensamiento o cierta línea de pensamiento alemán trata de ver la ciencia como este instrumento que va a ayudar al hombre, como este instrumento que debemos desentrañar con la intención de que el hombre desarrolle sus capacidades, no tanto como lo quiero generalizar en el pensamiento inglés, que sirva para fines como la economía o el sustento o el progreso. Para mí esa sería una distancia significante. Pero bueno, ahí termina este pequeño ensayo, artículo que se publicó en la revista Estudios y espero haber sido claro y no haber dado tanto rollo. Y bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Josué, por la exposición que realmente ha sido interesante y provocativa. y además, pues bueno, también creativa, ¿no? Porque es un intento de establecer ahí una conexión que hay que trabajarla y hay que pensarla y hay que ver cómo se puede eso formular y de qué manera se le puede dar sentido a ese intento de conexión de dos maneras de entender la ciencia, ¿no? Más allá, como tú mismo has dicho, de que efectivamente hay una influencia directa de Leibniz en Freud, que seguramente no la hay, pero sí que puede haber algún tipo digamos, de convergencias o de coincidencias, tanto en el rechazo de un modelo de ciencia como en la adopción de una alternativa que puede ir, si no, digamos, del mismo modo, sí por lo menos en la misma línea, ¿no? O en la misma orientación, ¿no? Y bueno, ese es el reto y a mí me ha parecido muy, muy interesante. Entonces, bueno, pues pasamos a preguntas, sugerencias, comentarios y demás. Quien quiera, Celso ha levantado ya la mano. Venga, Celso. Muy bien, me gustó mucho la presentación. Sí, yo pienso como Juan Antonio ha dicho de que no hay una conexión directa entre, o una influencia directa entre el pensamiento de Leibniz y el de Freud, pero que sí hay ciertas similitudes o paralelismos y que en ese sentido es interesante estudiarlo. Pero Josué, usted mencionó, pero no desarrolló, y a mí me parece que es clave el papel de la termodinámica en la elaboración de esta visión freudiana de la psique humana. Y yo pienso que ahí quizá sí se puede encontrar, se podría buscar, explorar alguna conexión entre Freud y
influencia de Freud y Leibniz indirecta en los estudios sobre el vapor. Leibniz estudió procesos también relacionados con vapor para el desarrollo de máquinas de vapor y como sabemos la termodinámica tiene su origen precisamente en los desarrollos de esta teoría del vapor. Entonces, esa pienso que es una línea interesante de investigar y para ver si hay alguna influencia, pero yo siempre pensaría que es como indirecta. El otro asunto es que para mí son como dos enfoques, el leibniziano y el freudiano son como dos enfoques como muy diferentes. Pienso que los dos sí tienen esta propiedad. Si uno podría enmarcarla ahora bajo el concepto de emergentismo, pienso que los dos coinciden en esto, pero son como visiones muy diferentes. Uno encuentra en Leibniz un exceso de optimismo, bueno, como yo, como mi optimismo, mientras que en el caso de Freud, yo pienso que se caracteriza más bien por un enfoque, digamos, muchísimo más pesimista en relación con temas de la conciencia y otros fenómenos psíquicos. De hecho, todo su esfuerzo está en tratar de ver cómo es que la parte esta inconsciente influye y condiciona lo que a nivel de conciencia pues reconocemos o incluso nuestro comportamiento. Entonces yo veo que hay como dos paradigmas importantes. Y una última cosa es que yo pienso que no se ha abandonado este concepto o un programa similar al freudiano, aunque un poco diferente en las redes neuronales actuales. Del famoso trabajo en 2 volúmenes de Rumelhart y Rumelhart y ¿cómo se llamaba el otro? Ah, ah, se me olvidó el de Rumelhart, pero dentro de esto se ha estado utilizando la teoría termodinámica para precisamente explicar físicamente el funcionamiento de redes neuronales. Entonces, pienso que hay un cambio efectivamente en el paso de neurones individuales o incluso grupos de neurones hacia una visión un poco que incorpora redes neuronales, pero sin embargo yo pienso que el programa freudiano no está muerto, sino que más bien ha resucitado dentro de esos enfoques en neurociencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Celso. Sí, sobre todo eso al final no lo sabía. Yo me había quedado, bueno, cuando estaba terminando la tesis de maestría, leí varios artículos que justo hablaban de cómo el comienzo del estudio de la termodinámica separaba completamente estas nociones de energía que se podían encontrar tanto en digamos, en los estudios de física como en los estudios neurológicos o de neurociencia. Y yo hasta ahí me había quedado, pero sí voy a buscar a este Hart que dices porque entonces sí me interesa mucho cómo se puede adaptar o de qué forma se puede abordar desde la termodinámica estudios que no pertenecen a, digamos, a objetos físicos resistentes que sí podrían hablarse de, no sé, de cosas tipo más mecánicas y no como digamos, esta materia suave y gris que tenemos en la cabeza. Pero sí, eso, muchas veces por ese dato lo voy a buscar. Y de las otras, sí, por eso me quise limitar al Freud joven en el proyecto y a que su relación se podría dar a partir de la tradición alemana de cómo se estudiaba o se enseñaba la psicología. Y en algún punto yo también no encuentro, realmente las analogías que encuentro fueron leyendo tanto a Leibniz como a Freud y viendo que esta
intención holística por ahí andaba y se daban ciertas analogías en ambos casos. Pero sí, la distancia es muy, muy grande y no, yo tampoco veo la relación directa, pero, pero sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo y con Juan de que no es tan evidente, más bien no es evidente y probablemente es poco probable comprobarla, pero bueno, por ahí anda, por ahí quise intentar llegar a ese tema. Y pues bien, eh, me, 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 me- sí, solo eso, ay, sobre los estudios de vapor, no sé, yo no he visto, bueno, sobre todo ahorita que estábamos viendo lo del 17A con Papín, que sí hay muchas nociones de mecánica y de fuerza y están muy bien explicadas, tanto de parte de Leibniz como de Papín, y pues el surgir de un prototipo del barco de vapor y un prototipo incluso de la olla express de esa que para cocinar, porque pues eran estos dos los que estaban ahí antes del barco de vapor tal cual y de las teorías más fuertes que llegaron a la termodinámica. Pero sí también es un muy buen camino el que señalas para llegar a una, no sé si analogía o una prototermodinámica que se trabajaba en la modernidad a partir de la disputa, bueno, no disputa, de los trabajos de vapor de Leibniz y Papin. Pero sí, muchas gracias, Celso. ¿Más preguntas, sugerencias o comentarios? A ver, Luis Velasco. Muchas gracias. Me da muchísimo gusto ver a todos. Les mando un fuerte abrazo, primero que nada. Les deseo Igualmente. el mejor de los años posibles, este 2024. Y voy a hacer un par de observaciones nada más, Josué, a tu texto. Creo que el título no es afortunado, no es para nada afortunado porque estás dividiendo las dos frases con un punto que no debería de llevar ese punto. En realidad es lo que estás tratando de mostrarnos, es la realidad energética. Yo le quitaría, no lleva punto, sino que sería de Leibniz, y también modificaría de Leibniz a Freud, porque de Leibniz a Freud yo me imaginaba que ibas a hacer como un trenecito de autores que finalmente me iban a relacionar a uno y a otro, sino que más bien de Leibniz o de Leibniz en Freud, ¿no? Claro, eso ya te dijeron tanto Celso como Juan, que no hay tal, ¿no? Pero yo te exhortaría, creo que lo que nos estás mostrando me parece algo muy, muy interesante, que es que tú estás encontrando en uno y en otro que ambos tienen una decisión que comparten en relación con los principios que se están tomando en cuenta para explicar científicamente un proceso o un mundo, ¿no? Los dos, tanto uno como otro, en sus diferentes mundos y en sus diferentes áreas, no están de acuerdo en las respuestas mecanicistas aceptadas en su época, en uno y en otro lado. Entonces, eso a mí me parece muy interesante, aunque claro, a mí me hubiese gustado que, eh, que hubiera un seguimiento un poco más preciso en relación no solo con los apoyos que tuviste, ¿no? De tus textos, de tus lecturas con todos los que nos mencionaste, que está muy bien, sino más precisamente con cómo vas a entender esta realidad energética que tú estás entendiendo propiamente como este cambio que estaría ya
estarías tú reinterpretando a Leibniz en Freud, ¿no? Vaya, eso es lo que a mí me deja, yo sí encuentro, digamos, esta decisión común en Leibniz y en Freud, sobre todo si de que están sacando, pues están oponiéndose a la comprensión normal de la ciencia de su época y de los principios, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te exhortaría a que pulieras más y que nos dijeras, por ejemplo, si Freud abandona el mecanicismo de las ciencias aceptadas en su época, ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué? ¿A dónde le lleva? ¿Cómo y en qué obras termina y se hace evidente esta decisión? Y yo más bien tengo como una intuición de que en todas sus obras, si ustedes recuerdan, bueno, aquí los argentinos saben más de Freud que los mexicanos, pero yo lo único que recuerdo pues de Freud es que en todas sus obras te dice, bueno, lo que les voy a decir ahora lo publiqué en tal recensión o en tal revista científica y está relacionado con lo que otra vez todos los científicos habían dicho, pero nos contestarían frente a tal problema. Estoy pensando ahorita en el de la psicología de la vida cotidiana, en el primer problema, algo que le pasó a Celso en este momento, lo del olvido de los nombres propios, ¿no? Es el primer problema que trata Freud ahí en ese texto. Te dice Freud inmediatamente, sí, todos los científicos y los psicólogos contemporáneos te dirían, eso es normal por esto y por esto y por esto, digamos, ya está acotado la razón por la que uno olvida esas cosas y que eso es irrelevante, además, te dice Freud. Dice, pero yo no lo pienso así, ¿no? Y entonces busca un camino diferente al de su época y efectivamente no es la razón que toma las razones que tiene para tomar un camino diferente, precisamente está relacionado, creo yo, con la manera de entender el mundo y los principios, que esa es la decisión que yo encuentro común con Leibniz. Entonces, bueno, yo me iría por ahí, no tanto en esa búsqueda de la que te han objetado en algún sentido positivo, tanto Juan como Celso. Eso sería todo. Muchas gracias, Josué, por tu interpretación y bueno, pues un gran abrazo a todos y a todas. Me da muchísimo gusto verles. Luis Antonio, muchas gracias por recomendarme ir al psicoanalista. Primero, yo te acompaño, Celso, el día que vayas. Gracias. Bueno, sí, muchas gracias. Sí, lo voy a tener muy en cuenta también. Lo de los principios, sí. Bueno, también intenté. Es que no tuve. Quizá no le dediqué tanto tiempo a Freud como debí, pero sí esta cierta intuición de cómo funcionan ciertos principios científicos o cómo se relacionan ciertas materias, me parece que también es algo que comparten, aunque no encuentro digamos, la línea que los llevaría a compartirlo. Lo que nuevamente lleva a lo primero que me dijiste. Sí, el título sugiere que será una pequeña hilación de, y este le dijo a este, y este le dijo a este, y este mandó una carta allá, y esta carta le llegó a Freud. Y sí, tampoco lo hice y no lo intenté, y quizás sí debería buscarlo justo, lo que igual me habías comentado en el foro, Papi, tratar de hacer una genealogía más amplia de los conceptos o de los problemas para que fuese más claro el camino, y me parece que sí, es algo que debo tomar en cuenta, y ya lo tengo aquí anotado, y espero no se me olvide, y tratar de llevarlo a cabo, porque sí,
ese tipo de relaciones me gustan mucho, pero mientras más extensas se hacen, más difícil es tratar de encontrar la relación, aunque sea por rebote. Pero sí, muchas gracias, Luis. Lo voy a, ya lo tengo anotado y en cuanto yo esté trabajando en eso, ahí les estaré avisando. Pero sí, muchas gracias. Bueno, yo había pedido la palabra, si no hay alguien más ahora mismo, porque también quería comentar algunas de las cosas que, en fin, me ha parecido muy interesante lo que ha planteado Josué sobre la conexión histórica real que se pueda dar entre Leibniz y Freud. Es posible que no exista. Pero que no exista esa conexión histórica no quiere decir que no tenga su interés filosófico el poder hacer una comparación entre dos modelos de racionalidad que, en la medida en que puedan tener algo en común, son comparables. Si fueran cosas absolutamente heterogéneas, pues no habría manera de compararlas, pero maneras de compararlas hay. Con lo cual, puede tener interés filosófico, aunque no haya una conexión histórica real que se pueda probar documentalmente y demás, pero puesto a pensar los problemas, puede tener su sentido. Y yo creo que en este caso lo tiene y puede ser interesante, ¿no? ¿Qué puede haber en común? Pues tú lo has dicho, Josué, y luego Luis lo ha repetido otra vez, ¿no? Parece que en los dos casos hay un cierto rechazo del mecanicismo, que es una determinada concepción de la ciencia o de las ciencias. En el caso de Leibniz respecto a los mecanicistas de su momento, y en el caso de Freud pues respecto al neopositivismo y demás, ¿no? Pero en los dos hay un rechazo del mecanicismo. Con lo cual tú llevas digamos, la comparación o la convergencia al ámbito de la metodología del saber. Y claro, ahí te enredas en el tema concreto pues de las neuronas, como lo piensa Freud, en los temas de Leibniz y demás. Y yo creo que, y para eso pues utilizas los textos de Óscar Esquivel y demás, ¿no? Ahí hay dos cosas que a mí, hay una que me sorprende mucho y que yo creo que habría que pensar más, quizás para confirmarse en ella, ¿no? Pero a mí me choca. Entonces, por lo menos a mí me da que pensar. Y es la tesis que tú has puesto ahí de que la lógica, a ver, es que la tenía, la lógica viene, no sé exactamente, la lógica ampliada tal y como la entiende Leibniz viene a sustituir a la ontología en el marco de la metafísica. Yo eso creo que hay que pensarlo bien. Y a lo mejor así está bien pensado, pues se confirma la hipótesis. Pero a mí eso me cuesta trabajo aceptarlo. ¿Por qué? Pues porque la lógica no puede, en principio por lo menos, no puede sustituir a la ontología en el sentido de que son dos planos de racionalidad diferentes. Entonces, uno no sustituye al otro, cada uno tiene su objeto y su método propio. Y pueden ser, quizá un modo de concebir la lógica puede implicar un modo de concebir la ontología, quizás. O puede haber concepciones de la ontología que sean incompatibles con determinadas lógicas. Todo eso es posible. Ahora, que uno sustituya al otro, eso es que no sé en qué sentido se puede decir. Y no sé en qué sentido, porque la lógica de lo que se ocupa es de una cosa distinta de lo que se ocupa la ontología, salvo que definamos la lógica y la ontología de una manera particular, distinta de las habituales. Pero en principio, una ontología es una concepción, una teoría del ser, del ente, del mundo, de la realidad, en fin, según en qué ámbito filosófico esté, pues se puede formular de una manera u otra. Mientras que la lógica es una teoría de los principios que rigen la racionalidad. Y si uno está en determinada concepción, se puede pensar que esos principios, además de valor lógico, tienen valor ontológico.
Por ejemplo, en el caso de Leibniz. Otra cosa es cómo se justifica eso. Pero claro que la lógica, por muy ampliada que esté, sustituya a la ontología, ¿eso cómo va a ser? ¿Cómo va a ser eso? Yo es que no lo entiendo. Pero en fin, cuando está ahí escrito, pues supongo que estará dicho en algún sentido razonable. Pero yo eso creo que por lo menos hay que pensarlo, ¿no? En el caso de Leibniz y en general, ¿no? Pero yendo más a la cuestión más nuclear del planteamiento tuyo, el rechazo del mecanicismo. ¿Por qué en los dos casos hay un rechazo del mecanicismo? Y yo creo que ahí de lo que se trata ya no es de la metodología del saber, sino del sentido del saber, que es diferente. ¿Qué sentido tiene el saber para Leibniz y qué sentido tiene el saber, que puede ser científico o no científico, porque obviamente tienen concepciones de la ciencia relativamente distintas? ¿Qué sentido tiene la ciencia o qué sentido tiene el saber para Freud? Y ahí hay un elemento que a los dos los separa y los distancia del mecanicismo, que es, tú lo has puesto en algún momento referido a Freud, pero yo creo que se puede aplicar a Freud y a Leibniz, y en ese sentido es donde yo creo que podría haber una cierta convergencia. Y es que el ideal de la concepción mecanicista de la racionalidad es un ideal de ciencia unívoca, es un ideal de ciencia neutral. Es un ideal de ciencia intersubjetiva. Ese ideal que se plasma en muchos contextos en una racionalidad calculadora, que está en Leibniz, en un cierto contexto, ese ideal es el que rechaza tanto Leibniz como Freud, creo yo. ¿Por qué? Pues porque el saber, y más aún en el ámbito en el que se mueve Freud, que es el de la psicología, el saber requiere interpretación, y el término lo has sacado tú, lo has puesto en tu exposición, requiere interpretación. Y por eso Freud no puede aceptar un modelo de concepción de la racionalidad en términos mecanicistas, porque el saber, todo saber requiere, por supuesto el saber científico, requiere interpretación. Y ese es el motivo que lleva a Freud a decir, por lo tanto, el proyecto mecanicista, y concretamente el que él tenía delante, que era el del neopositivismo lógico, es inviable. Tan inviable que a mitad del siglo XX ese proyecto neopositivista se cancela a sí mismo. Y entonces Carnap, Neurath, Popper, etcétera, empiezan a buscar alternativas en términos pues, de los que ya sabemos, del probabilismo de Carnap, el coherentismo de Neurath, el racionalismo crítico de Popper, etcétera. Empiezan a buscar alternativas al proyecto que ellos mismos habían puesto en marcha, que era justamente el ideal de una ciencia en términos mecanicistas, neutral desde el punto de vista de los valores, etcétera. Ese proyecto fracasa. ¿Por qué? Pues porque el modelo de racionalidad mecanicista es, digamos, abstracto. Abstracto, es decir, renuncia o prescinde de dimensiones de la racionalidad que son necesarias para que el saber científico, demostrable, cuantificable, etcétera, tenga sentido. Bien, yo creo que algo parecido se puede plantear en el caso de Leibniz, aunque en el caso de Leibniz es menos evidente porque no está en el momento en el que se produce, que es en el que está Freud, la polémica entre explicación y comprensión. Que yo creo que eso puede aclarar la polémica esta respecto al mecanicismo, ¿no? En el caso de Leibniz, yo creo que en el caso de Leibniz esto se puede, con todas las distancias de los 2 siglos que hay en medio, pero se puede aplicar también en cierta manera a la comprensión que Leibniz tiene del sentido del saber. ¿Por qué? Pues porque precisamente Leibniz lo que plantea es que, primero, la tesis, que yo no sé, eso ya no estoy seguro si está en tu texto o está en los textos de Oscar o no, pero
por lo menos merodea por ahí la tesis de que el modelo de racionalidad que maneja Leibniz es el modelo de la lógica ampliada, en conexión con la característica, con la matemática universal, etc. Yo eso no lo creo. Y eso ya es una convicción más personal que se puede compartir o no, y desde luego hay gente que no comparte eso, gente, digo, ya dentro del mundo de Leibniz, ¿no? Pero yo creo que ese no es el modelo último de racionalidad de Leibniz, lo cual no quiere decir que en determinados ámbitos del saber Leibniz no maneja un modelo de racionalidad calculadora. Pero eso yo no creo que sea el fondo, es decir, no creo que sea el modelo de racionalidad de la metafísica de Leibniz. Eso no lo creo. ¿Por qué? Pues porque hay ámbitos donde ese modelo no puede funcionar. Estoy pensando ahora en Leibniz, no ya en otras cosas. Cuando Leibniz dice que en el ámbito de la razón práctica el principio que rige todo ese ámbito es el principio del lugar del otro, ¿eso es un principio de cálculo racional? ¿O es más bien, y aquí es donde creo yo que puede venir la conexión o la convergencia con Freud, o es más bien un principio que permite comprender la acción racional o irracional del otro y la mía y organizar esa racionalidad? El que yo me ponga en el lugar del otro me permite comprender al otro, con lo cual ya no estamos en un modelo de racionalidad explicativa calculadora, sino que estamos en un modelo de racionalidad comprensiva. Y hay cosas, cuando yo me pongo en el lugar del otro, hay cosas que son calculables del otro. ¿Cuántos kilómetros ha hecho el otro hoy? Pues eso se puede calcular. Ahora, hay cosas que no se pueden calcular, porque el objetivo, digamos, el sentido del principio del lugar del otro, que rige, según Leibniz, todo el ámbito de la razón práctica, nada menos, ese principio es un principio de comprensión, no es un principio de cálculo. No es un principio de cálculo, es un principio de comprensión, es un principio hermenéutico, es un principio de interpretación. Y ahí es donde puede encontrarse alguna convergencia con el principio, con la necesidad o con la concepción de Freud de que el saber ha de ser interpretado. Los datos hay que interpretarlos. Ahí, en esa concepción de una racionalidad interpretadora, comprensiva, ahí es donde yo creo que los dos pueden tener una cierta convergencia, dentro de que son situaciones muy diferentes y problemas distintos y demás. Pero en ese modelo de racionalidad es donde yo creo que sí que se puede hablar de una cierta convergencia entre Freud y Leibniz. Claro, si se interpreta a Leibniz en esos términos. Si no se acepta esa interpretación, pues entonces ya la cosa cambia. Pero yo creo que esto que estoy diciendo es razonable en el caso de Leibniz. Y he puesto ese ejemplo, se pueden buscar más, pero el principio de comprensión del otro no es un principio de cálculo. Y si alguien cree que lo es, que lo demuestre. Porque yo creo que no es eso lo que estaba pensando Leibniz, en calcular al otro, sino en comprenderlo incluso de manera perversa. Tal y como lo plantea Leibniz, es incluso de manera perversa, porque él, entre otras cosas, dice, eso nos sirve para poder prevenir y afrontar lo que el otro vaya a hacer. Es decir, que tiene un sentido incluso también estratégico. Leibniz no es ningún angelote caído del cielo. Pero independientemente de eso, o teniendo en cuenta que ese principio tiene varios sentidos, eso es un principio de interpretación. Y ese principio rige todo el ámbito de la razón práctica, según Leibniz. Es decir, el ámbito de la ética y la política. Pues todo ese ámbito de la racionalidad no está puesto en términos, ni se puede poner, ni está regido por principios de cálculo que entren en una lógica por mucho que se amplíe la lógica. No es una cuestión de que la lógica sea más amplia o menos, sino que la lógica obviamente funciona también en el ámbito de la razón práctica, por eso hay argumentación y por eso hay verdad y por eso hay, en fin, etcétera, ¿no? Pero no es una cuestión de lógica, en el sentido de lógica formal, sino que es una cuestión de modelo de racionalidad.
y por lo tanto una cuestión de metafísica. Por eso a mí me choca mucho que en el ámbito de la metafísica la lógica vaya a sustituir a la ontología. Creo que eso no es viable, por lo menos como yo lo entiendo, ¿no? Y creo que sí se puede hablar de una cierta racionalidad hermenéutica, interpretativa, en el caso de Leibniz, donde se tienen en cuenta elementos digamos, de la racionalidad y elementos de la situación de argumentación, etcétera, que no son exclusivamente los elementos formales de la lógica, por mucho que se amplíe. Eso es lo que yo creo. Entonces, quizás eso pueda servir para seguir pensando una posible, si no influencia histórica, pero a lo mejor sí una cierta, digamos, convergencia entre Leibniz y Freud, ¿no? Y eso tiene consecuencias también para pensar a Leibniz en su contexto y para establecer conexiones no solo con Freud, con Heidegger, por ejemplo. Pero claro, para eso lo primero que creo yo que hay que hacer es pensar si efectivamente el modelo de racionalidad que maneja Leibniz es un modelo de racionalidad calculadora, lógica, ampliada o de combinatoria, de tal. Eso sirve en muchos ámbitos del pensamiento de Leibniz, obviamente. Eso existe ahí y Leibniz lo piensa y se harta de escribir y de indagar y demás. Vamos, eso no se puede negar. Ahora, que ese sea el modelo de fondo de racionalidad de Leibniz, eso yo tendría que verlo. No sé si esto te da alguna idea para la relación con Freud, ¿no? Sí, mucho. Sobre todo, como lo explicabas de la interpretación o la comprensión, creo que se podría, si se plantea de ese modo, el modelo de racionalidad es este, y desde Freud se plantea un modelo de racionalidad o un algo analógico, sí se podría intentar hacer otra forma de conexión que tendría obviamente un sustento más estructural y no tan lejano como el que yo planteo. Y pues sí, tiene mucho sentido que esta misma disputa o esta cosa con lo que no está, que la interpretación tal cual la puede trabajar disciplinas que hablan de la mente, de la conciencia, etcétera, que no son aceptadas por el mecanicismo, también es una forma de llegar y que, por decir, no sé qué tanto podría acercarse la comprensión de Leibniz o este principio de comprensión que dices con el principio la interpretación como explicación en Freud, que al final, sí, la crítica o el desdén por el mecanicismo es lo que me parece que acaba uniendo tanto a Freud como a Leibniz, y la vía de trabajo de Freud como interpretación en tanto que explicación, ya se separa lo que yo pienso es que ya se separa de Leibniz y hace su propio camino, pero como lo planteas, ese sería una nueva forma de retomar el camino en tanto que un modelo de racionalidad. Claro, pero porque yo creo, obviamente, en los contenidos que piensa cada uno, el tema de las neuronas, Leibniz no lo piensa. En los contenidos que piensan cada uno, ahí cada uno pertenece a su época, a su tiempo, como tú has puesto ahí en tu exposición, no solo Freud que lo has puesto, Leibniz también pertenece a su tiempo, ¿no? Y trata los problemas que hay. Pero en cuanto a cómo piensan la metodología del saber, que es lo que tú has planteado, ahí yo sí creo que puede haber convergencias, porque esta manera de entender a Leibniz es la que lo distancia justamente del empirismo inglés. Justamente lo distancia del empirismo inglés, y toda esa discusión acaba en el siglo XIX en la polémica entre explicación y comprensión a partir de Dilthey, Schleiermacher y compañía.
Entonces yo creo que ahí sí que se puede pensar con ese modelo de racionalidad, se puede pensar a los dos, teniendo en cuenta que obviamente las coincidencias son formales, los contenidos que cada uno trata y discute pues son los propios de su época, claro. Sí, y justo por eso lo que mencioné rápido de la didáctica, como la forma de habituar al espíritu a, es una parte de cómo reformular las ciencias o las partes de la ciencia y además hacer que esas encajen de cierto modo, que la didáctica tenga su relación con la memoria, su relación con la lógica y forme, pues, digamos, un conjunto de, no sé, una estructura donde puedas meter cualquier tipo digamos, de saber y se pueda entender o se pueda simplemente negar a la forma del siglo XX, esto se puede, esto no, esto se quita, esto no. Y eso es volver a la lógica ampliada, que me parece que es parte de la misma intención sobre todo de Oscar, que, bueno, a mí me gusta, porque intenta entender la lógica ampliada como algo que, junto con la matemática universal, como herramienta que puede usar tanto lo cuantitativo como lo cualitativo, podría aplicarse o ahí llevar a cabo el estudio del ente en tanto que ente. Como intención me parece muy bonito, o sea, magnífico cómo se podría llegar a estructurar, y ahí sí relevar a la ontología. En la práctica, como dices, o en la mayoría de los textos y la mayoría de las interpretaciones, obviamente no se puede o no es viable, pero esta pequeña intención de retomar las ciencias de es que no sé si sería una forma más alegórica o una forma a por decir, cómo se traduce o se busca traducir las palabras en griego antiguo, por decir, matemáticas no es los números, sino la abstracción o cosas de ese estilo, podría ayudar tanto a estos trabajos de acercar a Freud y a Leibniz como a una reformulación de la ciencia, que sí, sus problemas tiene. Bueno, si hay más palabras pedidas o alguien quiere decir algo más, y si no, son ya las 7. ¿Alguien quiere? Celi. Gracias, Rocío, Celi, Josué, abrazos a todos. Eso es Celi Irato. Gracias, Celi. Pues si no hay alguien que quiera decir algo más, pues pasamos a la parte última, que es el sorteo de un libro de las obras de Leibniz, de los que ya están publicados, que Ana ya tiene preparado la lista de los que estamos aquí y además el programita, que es el que hace el sorteo supuestamente aleatorio. Y entonces a ver quién sale hoy. Ana, cuando quieras. Valente. ¡Ajá! Valente estaba por ahí, ¿no? Sí, muchas gracias. Aquí Pues, ando. Felicidades por tu exposición. Disculpen por llegar un poco tarde, pero aquí tuve unos imprevistos. Has llegado a tiempo de que te toque el premio. En México hay un dicho en México que dice: suerte los que no se bañan. Ah, genial. Ay, parece que el bombo este aleatorio tiene un sesgo mexicano. Pues ya llevamos varios. Hay dados cargados. Pues ya está. Entonces, ¿sabes qué volumen quieres de los que se han publicado hasta ahora? ¿Puedo escribirle después a alguno de ustedes? ¿A Ana, Sí. a José o a usted? Le escribe a Ana o a mí y nos dices qué volumen quieres de los que se han publicado hasta ahora
y sobre todo nos manda una dirección postal donde mandarte el libro. Claro. Para que Bueno. no se pierda. Sí. Una Muchas dirección gracias. completa, exacta, para que el libro llegue en condiciones. El de Luis ya lo mandamos hace unos días. Supongo que no te habrá llegado todavía, ¿no? Todavía no, Juan. Es Muchas que gracias también. Lo mandamos ahora hace una semana o así, entonces pues tardará un poquito más, pero te llegará. Ya lo hemos mandado, o sea que no creo que tarde mucho. Bueno, pues enhorabuena a Valente y luego pues gracias Josué por la exposición que ha hecho y por el esfuerzo de tener que prepararlo ahí contrarreloj y gracias a todos los demás que habéis asistido. La próxima sesión la tendremos el 1 de febrero y será a cargo de Raúl Loartes, que estaba por aquí, creo, si no se ha ido. Estaba aquí antes, se ve que se ha tenido que ir. Raúl Loartes de Perú, de Lima, de la Universidad de San Marcos. Él hará la próxima sesión que será el 1 de febrero. Y nada más, gracias a todos y animaros a seguir asistiendo a esto y a seguir trabajando sobre Leibniz. Y bueno, pues nos vemos, si no antes, nos vemos el 1 de febrero. Gracias. Vale, adiós.